Nunca he sido de escribir este tipo de cosas, pero a veces siento que, si no lo saco de mí, va a seguir carcomiéndome por dentro. No sé si alguien lo va a creer, pero juro por todo lo que tengo que esto me pasó de verdad. Me llamo Romualdo, y todo comenzó cuando tenía unos 11 años más o menos. Mis padres tuvieron que irse a trabajar a otra ciudad y me dejaron con mis tíos en un pueblo alejado. La casa de ellos era sencilla, rodeada por vegetación en ambos lados y un caminito de tierra que llevaba hasta un pequeño cobertizo donde mi tío guardaba herramientas y algunos animales. Al principio todo era tranquilo, demasiado silencio quizás, pero nada que llamara la atención. Todo empezó a cambiar cuando mi primo mayor, Leandro, empezó a ir con frecuencia a ese cobertizo. Decía que iba a ayudar a mi tío, pero se quedaba allí solo por horas. A veces regresaba recién al final del día, y cuando volvía, ya no era el mismo. Llegaba raro, la mirada perdida, como si hubiera olvidado dónde estaba. Callado, caminando por la casa como un zombi, y a veces se despertaba en medio de la noche susurrando, como si hablara con alguien. Una noche le pregunté si estaba bien y solo dijo: ella volvió a aparecer. No entendí nada. Pensé que estaba inventando, ¿sabes? Pero eso cambió cuando decidió llevarme con él a ese cobertizo. Era un lugar feo, medio torcido, con maleza creciendo alrededor y un arroyo que pasaba cerca. Fue ahí donde vi por primera vez a la mujer del rebozo. Estaba agachada a la orilla del arroyo, lavándose los pies con una calma extraña, como si no se hubiera dado cuenta de nuestra presencia. Pero el agua estaba roja. No era barro, no era óxido, era como sangre diluida, y ella se frotaba los pies como si fuera lo más normal del mundo. Cuando giró el rostro y me miró, me congelé. Pero lo peor aún estaba por venir. Últimamente, ese recuerdo ha vuelto con tanta fuerza que parece que todo pasó ayer. A veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien me está observando, como si ella aún estuviera cerca. Tal vez contar esto aquí me ayude a aliviar un poco el peso. Me llamo Romualdo y cuando tenía unos 11 años mis padres me dejaron a vivir con mis tíos en un pueblo muy aislado, metido entre cerros y pastizales, porque habían conseguido un trabajo en otra ciudad y estarían viajando durante meses. La casa de mis tíos era sencilla, de madera vieja, con esas tejas antiguas que crujen cuando sopla el viento. Estaba alejada de todo, rodeada de maleza por todos lados. Solo había un camino de tierra que cruzaba frente a la casa y seguía hasta un rancho más alejado, donde mi tío guardaba herramientas, sacos de alimento y algunos animales. Al principio, mi vida allí era tranquila. Extrañaba a mis padres, claro, pero mis tíos me trataban bien. Y mi primo Leandro, que era unos 7 años mayor, me llevaba a pescar y a jugar por los alrededores. La rutina era casi siempre la misma: despertar temprano con el canto de los gallos, hacer tareas, caminar por el monte, regresar para cenar temprano. Pero con el tiempo empecé a notar que Leandro estaba distinto. No fue de la noche a la mañana, pero ocurrió rápido. Empezó a desaparecer con más frecuencia, diciendo que iba a ayudar al tío en el rancho, aunque muchas veces se iba solo, sin avisar. Volvía horas después con una mirada extraña, medio ausente, como si hubiera pasado el día entero mirando al vacío. A veces llegaba con la ropa mojada hasta las rodillas y las manos llenas de tierra, aunque no hubiera llovido. Un día entró sin decir palabra. Cenó en silencio y luego se quedó parado frente a la ventana de su cuarto por casi una hora mirando la oscuridad afuera. Le pregunté si estaba bien y me respondió con una voz apagada. Ella volvió a aparecer. No entendí nada. Le pregunté quién era ella, pero él solo negó con la cabeza y dijo que era mejor que yo no lo supiera. Eso me dejó inquieto, pero traté de olvidarlo. Unos días después me invitó a ir con él al dichoso rancho. Era al atardecer y fui sin entender muy bien por qué. El lugar era aún más raro de lo que recordaba. La madera del portón estaba podrida, el pasto crecía sin control y el arroyo al lado parecía más profundo y oscuro que de costumbre. Y fue allí, por primera vez, que vi a esa mujer. Estaba de espaldas, arrodillada a la orilla del agua, lavándose los pies muy despacio. Lo que me paralizó fue que el agua a su alrededor no era clara. Estaba teñida de rojo, como si alguien hubiera vertido tinta o sangre allí, y ella se los lavaba con calma, como si fuera parte de un ritual. Cuando giró el rostro hacia mí, mis pies se quedaron pegados al suelo. No parecía sorprendida, solo me miró, como si ya supiera que yo aparecería ahí. No pude apartar la mirada de ella durante varios segundos. Su piel era muy pálida, casi verdosa, los ojos hundidos y sin brillo, y el rebozo negro le cubría el cabello y parte del rostro. Tenía una expresión inmóvil, como si me estuviera estudiando. Leandro estaba a mi lado, quieto. Ninguno de los dos se atrevió a decir nada ni a moverse. La mujer nos miró durante unos segundos más y luego volvió a mirar hacia el agua,
como si nuestra presencia no importara. Eso me dio un escalofrío como nunca antes había sentido. Regresamos en silencio, pero yo sentía como si alguien nos siguiera todo el camino. Cuando por fin llegamos a la casa, Leandro me miró de reojo y dijo una sola frase. Ahora ella también va a saber dónde vives tú. Me heló la sangre. Intenté reírme, fingir que estaba bromeando, pero era imposible. Su rostro estaba serio, pálido. Dormí mal esa noche. Me despertaba todo el tiempo pensando que había alguien en el cuarto. Sentía pasos en el pasillo, pero cada vez que miraba no había nada. Pensé que era cosa de mi cabeza, hasta que escuché a mi tía decir durante el desayuno que alguien había intentado abrir la puerta trasera durante la madrugada. El pestillo estaba suelto y con marcas, como si alguien hubiera forzado. Los días siguientes fueron tensos. Leandro seguía yendo al rancho cada vez más extraño. Llegaba y apenas hablaba. A veces lo encontraba parado en la veranda por la noche, mirando hacia el camino, como si esperara a alguien. Y yo empecé a ver cosas. Primero fue una sombra cruzando el patio. Luego, una noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba al borde de mi cama. Cuando abrí los ojos, juro por todo que vi la silueta de una mujer parada allí. No se movía, solo me miraba. Y tenía ese mismo rebozo, ese mismo silencio. Intenté gritar, pero la voz no salía. Todo mi cuerpo estaba paralizado, como si estuviera pegado al colchón. Fue como una parálisis del sueño, pero tan intensa que terminé empapado en sudor frío. La figura se quedó allí unos segundos y desapareció cuando parpadeé. Me quedé despierto hasta que amaneció sin valor para salir de la cama. A la mañana siguiente fui directo a hablar con Leandro, y él solo me preguntó si la vi al pie de la cama. Ni intenté negarlo. Solo me dijo que así empezaba y que luego se ponía peor. Hablaba como si ya lo hubiera aceptado, como si supiera que no se podía escapar. Ese mismo día, al final de la tarde, mi tía me pidió que fuera a buscar unos huevos al gallinero, que quedaba más al fondo del terreno. Fui de mala gana, todavía afectado por la noche anterior, pero tomé el balde y salí. Al acercarme a las gallinas, noté que estaban inquietas, picoteando las rejas y haciendo un escándalo que no era normal. Me quedé allí, tratando de entender el motivo, hasta que escuché un crujido proveniente del monte detrás del gallinero. Parecía una rama rompiéndose. Giré lentamente, y allí estaba ella, la mujer. A pocos metros de mí, parada entre los arbustos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. La luz del atardecer volvía todo anaranjado, pero se veía claramente que ella estaba empapada, como si hubiera salido de un río o de una tormenta. Y aún así, no goteaba, no hacía ningún ruido. El rebozo estaba pegado a su cabeza, adherido al rostro. Salí corriendo, dejé caer el balde, resbalé en la tierra y volví a la casa sin mirar atrás. Mi tía vino a socorrerme, preguntando si había visto una serpiente, pero yo no podía hablar, solo temblaba y sudaba. A partir de ahí, todo empeoró. Leandro empezó a tener ataques de pánico, se encerraba en su cuarto y decía que ella estaba dentro de la casa. Una mañana encontramos huellas descalzas en el suelo de la galería, marcas húmedas finas, como si alguien hubiera caminado allí con los pies mojados. Mis tíos decían que era un animal, pero nosotros sabíamos que no. Nadie caminaba descalzo por ahí, mucho menos con los pies mojados en plena madrugada. Yo dejé de dormir bien. Cada noche me despertaba con una sensación de asfixia, el cuerpo entero paralizado, el corazón a mil, y siempre veía algo. Una mano saliendo por la rendija de la puerta, el trapo oscuro del rebozo desvaneciéndose en un rincón del cuarto, una sombra cruzando la cocina. Una noche, escuché claramente el sonido de pasos dentro de la casa, pasos lentos, arrastrados, yendo desde el cuarto de Leandro hasta el mío. Me quedé debajo de la manta, encogido, aguantando el llanto. Cuando reuní valor para mirar, vi la manija de la puerta girando muy despacio. No entró, pero estuvo girando durante unos segundos, y se detuvo. Solo se detuvo, y el silencio que vino después fue aún peor. Al día siguiente le conté a mi tía lo que estaba pasando. Yo estaba exhausto, con ojeras profundas y la cabeza palpitando. Esperaba que se riera o dijera que era cosa de mi imaginación, pero para mi sorpresa se puso seria, muy seria. Me hizo sentar, me dio un vaso de agua con azúcar y me dijo que eso ya había pasado antes en esa región con otras personas. Habló de una tal mujer del velo que solía aparecerse a los jóvenes, siempre después de alguna perturbación en el rancho. Dijo que no debíamos meternos con esas cosas ni hacer demasiadas preguntas. Lo que realmente me asustó fue cuando dijo: si ya entró a la casa, entonces va a tardar en irse. Se me erizó la piel. Ese mismo día llamó a una curandera del pueblo, una señora de ojos claros que llegó con una bolsita llena de ramas, sal, una cruz y unos objetos que yo nunca había visto.
Nos mandó salir de los cuartos y empezó a rezar en voz alta, a caminar por los ambientes rociando agua y pronunciando palabras que yo no entendía. A cada paso su rostro se volvía más tenso, hasta que al llegar a la puerta de mi cuarto se detuvo. Se quedó ahí unos segundos y susurró: «Aquí hay algo pesado». La noche después de la limpieza fue extraña. El ambiente de la casa se sentía cargado, como si el aire estuviera más denso, más detenido. La curandera dejó unos pañitos con sal bajo las camas y recomendó que durmiéramos con una Biblia abierta al lado. Hice todo tal como ella dijo, pero aún así me desperté en medio de la noche con un peso en el pecho. Era esa misma sensación de parálisis, pero diferente. Podía mover los ojos, podía oír el sonido del reloj en la cocina, pero no sentía el resto del cuerpo. Y entonces la vi, de nuevo. Estaba parada en la esquina del cuarto de espaldas. El trapo negro del rebozo caía hasta los talones y ella temblaba ligeramente, como si estuviera susurrando algo muy bajo. Eso duró unos segundos que parecieron una eternidad. Luego giró lentamente, pero su rostro estaba cubierto, como si el velo se le hubiera adherido. Aún así, sentía que me miraba. Sentí una presión terrible en la cabeza, como si fuera a desmayarme, y cuando parpadeé, ya no estaba. Me levanté con dificultad sintiéndome mareado y pasé el resto de la madrugada sentado al borde de la cama con miedo de volver a cerrar los ojos. Al día siguiente Leandro me llamó al patio. Tenía un aspecto terrible, parecía no haber dormido en días. Me dijo que necesitaba mostrarme algo y me llevó de nuevo al rancho. Yo no quería ir, pero algo dentro de mí decía que era mejor saber lo que él sabía. Al llegar, fue directo a una de las paredes del fondo del galpón. Allí había una abertura en el suelo que yo nunca había visto antes, cubierta con unas tablas sueltas y tierra. Las retiró con prisa, como si ya lo hubiera hecho otras veces. Debajo había una especie de pozo poco profundo, seco, con el fondo cubierto de trapos viejos, fotos rotas y unos objetos que parecían amuletos. En el centro había un paño negro enrollado, igual al rebozo de la mujer. Leandro me dijo que había encontrado eso meses atrás y que desde entonces comenzaron las pesadillas, las visiones, los escalofríos. Dijo que nunca tocó nada, pero que a veces escuchaba voces que salían de ahí, como si alguien murmurara bajo la tierra. Le pregunté por qué no se lo había contado a nadie, y solo respondió que pensaba que podía aguantar. Pero ahora sentía que ya no podía más. De regreso a la casa sentí que había algo diferente en el aire. Los animales estaban demasiado callados y hasta el viento parecía haberse detenido. Al entrar, mi tía estaba pálida, sujetando un rosario con tanta fuerza que los dedos se le habían puesto rojos. Dijo que mientras estábamos fuera había escuchado pasos dentro de la casa, muebles arrastrándose, y que todas las puertas estaban cerradas por dentro, a pesar de que ella estaba sola. La curandera volvió esa tarde, y esta vez parecía más nerviosa. Dijo que lo que había allí no era solo una presencia cualquiera. Usó la palabra vínculo, que alguien o algo estaba ligado a esa casa, o tal vez a alguien de la casa. Intentó hacer otro ritual, más intenso, con sahumerio y oraciones más fuertes. Pero mientras rezaba, el cielo se cerró de golpe y comenzó una ventisca absurda, como si toda la naturaleza hubiera reaccionado. Cosas cayeron de las estanterías. La luz titiló, y juro que vi, por la ventana, a la mujer parada al borde del monte, con el rebozo ondeando y la cabeza inclinada. Ya no estaba lejos, estaba esperando. Después de ese día mi tía nos prohibió volver al rancho. Clavó maderas en las puertas, martilló las ventanas y colocó una ramita de ruda en cada entrada de la casa. Pero nada de eso funcionó. Su presencia empezó a hacerse más constante, más cercana. A veces oíamos pasos en el entretecho de la casa. Otras veces era la canilla del fregadero que se abría sola en la madrugada, con el agua saliendo muy débil pero continua, como si alguien estuviera lavando algo. Leandro comenzó a hablar dormido, decía nombres que nadie conocía, y yo, por más que lo intentara, ya no conseguía dormir con la luz apagada. Una noche oí a mi tía llorando en su cuarto, rezando en voz alta. Al día siguiente tenía los ojos hinchados y dijo que había soñado con la mujer sentada en su cama, sujetando sus propios pies ensangrentados y sonriendo con un rostro que no era del todo humano. Contó que en el sueño la mujer decía: «Solo vine a buscar lo que es mío». A partir de ahí, todo se volvió una pesadilla constante. Hasta mis tíos, que siempre habían sido escépticos, empezaron a dormir con un crucifijo colgado de la manija de la puerta y sal gruesa en las ventanas. Llegó un punto en el que ya no podíamos ocultar el miedo. Todos andaban nerviosos, agotados, como si viviéramos en otra realidad. Leandro se enfermó, tuvo fiebre y pasó 2 días enteros encerrado en su cuarto, delirando. Repetía frases sin sentido y decía que ella estaba debajo.
No sabíamos si se refería al sótano improvisado en el rancho o al mismo suelo de la casa. Mi tía incluso llamó a un sacerdote del pueblo vecino, pero él se negó a venir después de que ella le contara lo que estaba ocurriendo. Dijo que eso no era para él, que era cosa de otra naturaleza. La curandera, ya por tercera vez, volvió y dijo que intentaría un último ritual de corte. Nos hizo enterrar los objetos encontrados en el rancho bien lejos de allí, cerca de un río, con vela, oración y silencio. Durante el entierro empezó a caer una llovizna fina, pero solo sobre el lugar del ritual. Mirábamos al cielo, y el resto del terreno estaba seco. La curandera dijo que eso era señal de que alguien estaba siendo llevado, pero que el vínculo dejaría marcas. Después del ritual, las cosas comenzaron a calmarse. Poco a poco, los ruidos cesaron, la mujer dejó de aparecer y el ambiente en la casa se volvió menos pesado. Todavía dormíamos mal, todavía teníamos pesadillas, pero esa sensación de que algo siempre estaba cerca fue disminuyendo. Leandro tardó semanas en volver a la normalidad. Cuando finalmente salió del Ellich cuarto parecía otra persona, más liviano pero también más vacío, como si parte de él se hubiera quedado allá, en ese rancho. Casi no hablábamos de lo que pasó. Nadie tenía el valor. Era como si incluso mencionar aquello pudiera hacer que regresara. Mi tía tiró todos los objetos religiosos de la casa como si hubiera perdido la fe. Dijo que nunca más iba a dudar de nada, pero tampoco iba a intentar entender. Yo seguí teniendo pesadillas de vez en cuando y una vez me desperté con el sonido de alguien lavándose los pies en el baño, pero no había nadie. Fue la última vez que escuché ese sonido. Después de eso solo quedó el silencio. Nunca más volvimos al rancho. Mi tío incluso intentó vender la propiedad, pero a nadie le interesaba. Los que iban a verla decían que sentían algo raro en el lugar, algo que incomodaba. Algunos aseguraban que los pájaros evitaban posarse en las cercas, que el pasto no crecía bien alrededor del galpón. Un tiempo después, mis padres regresaron y me llevaron de vuelta a la ciudad. Me despedí de mis tíos y de Leandro con un alivio que llevo hasta hoy. La vida siguió. Crecí, estudié, me gradué, pero nunca olvidé esa época. Nunca olvidé el rostro cubierto por el rebozo, la mirada atravesando la ventana, el silencio denso que venía antes de que todo comenzara. A veces cuando estoy solo en casa y la luz parpadea, o cuando el agua del grifo empieza a gotear sin motivo, siento el corazón acelerarse. No sé si ella realmente se fue. No sé si era un espíritu, una bruja, o algo que despertamos sin querer. Solo sé que sucedió, y hasta hoy no puedo explicarlo. Años después, ya adulto, me reencontré con Leandro en una reunión familiar. Vivía en otra ciudad, trabajaba como mecánico y parecía estar bien. Pero cuando nos quedamos a solas, sacó el tema. Dijo que todavía soñaba con la mujer de vez en cuando, que a veces veía el rebozo en medio de la calle, entre la gente, como si ella estuviera allí, mezclada, esperando ser reconocida. Contó que intentó ir a una iglesia, hablar con un pastor, pero cada vez que empezaba a contar lo que pasó se le cerraba la garganta y sentía una presión en el pecho. Dijo que había aprendido a vivir con eso como quien vive con una cicatriz. No duele todo el tiempo, pero nunca desaparece. Y yo entendí perfectamente lo que quiso decir, porque yo también cargo con esa presencia hasta hoy. Ya intenté racionalizar, pensar que era trauma, alucinación, influencia del ambiente, pero ninguna explicación alcanza para lo que vivimos. Y lo peor es que no tenemos respuestas, solo memoria. Incluso ahora, mientras escribo todo esto, siento como si me estuvieran observando, no por alguien en específico, sino por esa sensación antigua que me acompañó durante meses. A veces pienso si todo eso fue una advertencia, un castigo o simplemente algo que nos eligió al azar. Y lo más extraño es que por más que pase el tiempo, hay ciertos momentos en que todo vuelve con una fuerza abrumadora. Una noche cualquiera en la que el pasillo de la casa parece demasiado oscuro. Un sueño en el que estoy de nuevo en aquella cama con el cuerpo paralizado, viendo el trapo negro moverse lentamente en la esquina del cuarto. Ya intenté olvidar, ya intenté ignorar, pero hay marcas que uno no controla. Y esta historia, por más absurda que le parezca a quien la escucha desde fuera, fue lo más real que me ha pasado. Solo sé que, después de aquel tiempo, nunca más fui el mismo. Y hasta hoy, si cierro los ojos y presto atención, todavía puedo escuchar el sonido de pasos mojados cruzando el pasillo. Hace un tiempo, por curiosidad o quizás por terquedad, busqué en Google algo sobre esa región. Quería saber si otras personas habían vivido algo parecido o si existía alguna historia local que explicara lo que vimos.
Encontré unos foros viejos, mal escritos, pero en uno de ellos un tipo comentó sobre una mujer encapuchada que aparecía cerca de arroyos, generalmente en lugares aislados, y que siempre dejaba a las personas con sueño pesado y pesadillas. El relato era de una ciudad vecina y hablaba de una figura que aparecía en las rendijas de las casas, en los espejos o fuera durante la madrugada. Incluso había quien decía que era una especie de espíritu que se apegaba a las familias, pero nunca se mostraba del todo. Solo lo suficiente como para quebrarte poco a poco. Leí todo eso y me quedé helado. Era como si estuvieran contando exactamente lo que nos pasó a Leandro y a mí, solo que con otros nombres. Cerré el navegador y nunca más busqué nada sobre eso. Lo que viví ya fue suficiente. No quiero alimentar nada más. Hay noches en las que todavía me despierto con la misma sensación de antes. El cuarto oscuro, el silencio absoluto y la impresión clara de que hay alguien parado allí, en la esquina, mirándome. La primera reacción siempre es la misma. Me quedo inmóvil, esperando que pase. Solo después de unos minutos me animo a encender la luz. Nunca hay nadie, claro. Pero el miedo es real. Ya intenté hablar con otras personas sobre esto, pero es difícil. Parece una locura cuando uno lo pone en palabras. Por eso escribo aquí, en este tipo de lugar donde tal vez alguien me crea, donde tal vez alguien haya vivido algo parecido. Porque lo más aterrador de todo no fue ver a la mujer, ni sentir su presencia. Fue darme cuenta de que eso podía entrar en nuestra vida e incluso después de irse, seguir viviendo en algún rincón de nosotros. Invisible, pero presente. Mi vida siguió. Trabajo, amigos, rutina. A veces paso meses sin pensar en el tema, y de repente algo vuelve a despertarlo. Un olor a tierra mojada, el sonido del agua goteando, un trapo oscuro colgado en el tendedero de alguien. Lo más difícil es saber que no hay una respuesta. No hubo un motivo claro, ni un final definitivo. Las cosas simplemente se detuvieron, como si ya hubiera pasado todo lo que tenía que pasar. Nunca más vimos a la mujer, nunca más se abrió el rancho y todos fingieron que nada había ocurrido. Pero yo sé, yo recuerdo, y lo peor es que aun recordando todo con nitidez, todavía no puedo explicar qué era eso. Y tal vez nunca pueda. Quizás solo fue un fragmento de algo más grande que pasó por mi vida y se fue, dejando solo el eco. Pero hay algo que me persigue hasta hoy, y eso es lo que más me inquieta. No fue lo que vi, no fue lo que pasó, fue la forma en que todo simplemente terminó, como si alguien hubiera apagado un interruptor y la presencia se desvaneciera, sin aviso, sin explicación, sin despedida. Yo esperaba un final, un grito, un último encuentro, cualquier cosa, pero ella simplemente dejó de venir. Y eso es lo que más me asusta hasta hoy, porque lo que desaparece sin explicación también puede volver sin aviso. Nunca pensé que llegaría el día en que pondría esto por escrito, pero se me está haciendo difícil guardarlo solo para mí. No sé si es para quitarme el peso de encima o para intentar entender, pero necesito contarlo. Tal vez alguien que lea esto pueda darle sentido a lo que viví, porque yo, hasta hoy, no puedo. Me llamo Rogelia, soy viuda, tengo 66 años, y hace 6 años perdí a mi único hijo en un accidente de moto. Después de que él se fue, mi mundo quedó suspendido. Seguí viviendo en la misma casa donde él creció, una casa demasiado grande para el silencio que quedó. Sabía que sería difícil, pero irme de allí se sentía como un error. Me aferré a todo lo que quedó. El olor de su ropa en el armario, los libros en la estantería, la chancleta volteada en la esquina del cuarto. No dejé que nadie tocara nada. Era como si eso lo mantuviera aquí de alguna manera. También me aferré al bordado, especialmente a los rebozos que hacía a mano. Empecé a bordar como quien reza, punto por punto, noche tras noche. Algunos diseños salían sin que yo me diera cuenta. Símbolos extraños, formas que no recordaba haber aprendido. Pero aquello me calmaba, me daba una sensación de orden en medio del vacío. Y fue en esa rutina silenciosa, casi mecánica, que las cosas empezaron a pasar. Al principio pequeñas, luego aterradoras, y finalmente completamente fuera de control. Todo comenzó con unos ruidos durante la madrugada. Nada grave al principio, crujidos en el suelo de madera, chasquidos en las paredes, esas cosas que tienen todas las casas viejas. Pero con el tiempo los sonidos se volvieron más definidos. Eran pasos, ligeros, lentos, arrastrados, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana, como si alguien descalzo caminara de un extremo al otro del pasillo. Pensé que podía ser algún animal, o incluso cosas de mi cabeza, pero no lo era. Los pasos siempre se detenían en la misma puerta, la del cuarto de mi hijo. Pasé días intentando ignorarlo, fingiendo que era solo parte del duelo,
de la soledad, no sé. Pero una noche escuché otra cosa, una risa, ahogada baja, como si viniera del patio. Era una risa femenina, pero cargada de un tono que nunca había escuchado antes. Una mezcla de burla y rabia. No sé cómo explicarlo, solo sé que me dejó paralizada. Tomé la linterna y fui al pasillo. Todo estaba oscuro, la luz de la sala apagada, la puerta principal cerrada. Pero el olor era extraño, agrio, fuerte, como carne guardada por días. Y venía de la dirección del Chateau Tison, cuarto de él. Esa noche me bloqueé. Volví a mi cuarto con el corazón desbocado y atranqué la puerta con la cómoda. Recé hasta que salió el sol. Al día siguiente seguí mi rutina como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. En los días que siguieron, la sensación de estar siendo observada aumentó. Yo trataba de distraerme con el bordado, con las plantas del jardín, con los programas de la tarde en la televisión. Pero siempre había esa incomodidad en la esquina del ojo, como si algo pasara rápido por las puertas o las ventanas. Empecé a dejar las luces encendidas por toda la casa, incluso durante el día. Pasé a dormir con la tele prendida, el rosario en la mano y la puerta del cuarto cerrada con llave. Pero nada parecía funcionar. Una noche me despertó un golpe seco proveniente de la sala. Me levanté asustada y escuché el ruido de nuevo. Era la máquina de coser. Esa antigua que era de mi madre, que yo usaba de vez en cuando, estaba funcionando sola. La aguja subía y bajaba como si alguien estuviera pedaleando con fuerza. Corrí hasta allá con un palo en la mano, temblando de pies a cabeza. La máquina estaba encendida, pero el pedal ni se movía. La tela que yo había dejado doblada al lado estaba estirada, como si alguien la hubiera jalado. El bordado, que antes estaba a medio hacer, ahora estaba completo con un dibujo que no recuerdo haber hecho. Una especie de espiral llena de puntas, como si fuera una flor extraña, y en el centro, un rostro sin ojos. Después de eso casi no dormía más. Tenía miedo de todo, de los sonidos, de las sombras, del espejo del baño, hasta de mi propia casa. Y cuanto más resistía, más parecía esa cosa querer quebrarme. El punto máximo fue una madrugada en la que escuché que estaban forzando la manija del cuarto de mi hijo. El sonido del picaporte sacudiéndose me paralizó. Era como si alguien intentara abrir con apuro pero sin fuerza suficiente. No pude moverme. Solo me quedé sentada al borde de la cama, escuchando. Y entonces oí eso que me persiguió durante semanas. Una respiración pesada, justo del otro lado de la puerta. Era agitada, desigual, como si estuviera enojada. Y luego, como si no fuera suficiente, vino un sonido parecido a un llanto contenido, casi infantil. No sé cómo describirlo, pero aquello me destrozó por dentro. Lloré como una niña. La presencia se volvió más clara después de eso. Sentía que andaba por la casa, que entraba en mi cuarto, que se paraba al lado de mi cama. Una noche, llegué a ver la silueta detenida frente al espejo del pasillo. El cuerpo era femenino, encorvado, el rostro cubierto por una sombra, pero se podía ver una boca muy abierta, un grito que no salía. Y aunque no había sonido, casi me volví loca. Esa visión de la mujer en el espejo me dejó en estado de shock. No volví a dormir esa noche, y durante los días siguientes andaba por la casa como un fantasma, apática, exhausta. Evitaba los espejos, los cubrí todos con sábanas, mantenía las ventanas cerradas incluso durante el día. Y por más que intentara racionalizar, pensar que era solo el duelo mezclado con la soledad, había cosas que simplemente no se podían explicar. Un día, al salir al patio para colgar la ropa, vi huellas descalzas que iban desde la puerta de la cocina hasta una esquina del muro. Huellas pequeñas como de mujer, marcadas en la tierra húmeda, solo que nadie había estado allí. Yo no andaba descalza y el portón siempre estaba trancado. Aquello me hizo temblar por dentro. Empecé a pensar en irme de la casa, a la de una hermana, de una amiga, lo que fuera. Pero la idea de abandonar el cuarto de mi hijo, los rebozos, los recuerdos, me ponía aún más ansiosa. Era como si estuviera atrapada entre dos dolores, el de quedarme con todo eso atormentándome, o el de irme y sentir que lo estaba dejando atrás para siempre. Lo que evitó que yo perdiera la razón del todo fue la llegada de Mayira, hija de mi vecina, una niña de unos 15 años, tranquila, dulce, llena de curiosidad por mis costuras. Su madre iba a viajar unos días para cuidar a la abuela y me preguntó si la niña podía quedarse conmigo para no estar sola. Acepté casi por impulso, sin saber si iba a funcionar, pero en el fondo sentí alivio. Desde que Mayira entró en mi casa, todo empezó a cambiar. La primera noche que durmió aquí fue la primera en meses en que logré cerrar los ojos y descansar de verdad. Ni un ruido, ni pasos, ni risas. La casa estaba diferente, más liviana, como si el aire se hubiera limpiado.
En el segundo día, mientras preparaba el desayuno, escuché a la niña cantando bajito en el pasillo, y su voz resonaba con una dulzura que me arrancó lágrimas. Fue ahí cuando me di cuenta de que hacía mucho que no escuchaba una presencia viva en la casa. Estaba tan sumergida en el duelo, tan hundida en los recuerdos, que tal vez había dejado demasiado espacio para algo que no debía estar allí, algo que se alimentaba precisamente de eso, de la soledad, de la nostalgia, de lo que nunca se había ido del todo. En los días que siguieron, la presencia de Mayira fue como una especie de escudo invisible. La casa no solo se volvió más silenciosa, volvió a estar viva. Ella caminaba por los cuartos con naturalidad, me hacía preguntas sobre los hilos, los puntos, los dibujos en los rebozos. A veces me mostraba canciones en su celular, otras veces dibujaba mientras yo cosía. Y aunque yo aún tenía el corazón apretado, mi mente empezaba a respirar. Fue entonces cuando comencé a notar que los fenómenos extraños estaban desapareciendo. No había movimientos en el pasillo durante la noche, ni interferencias en los espejos, ni siquiera el olor desagradable. La máquina de coser permanecía en silencio, quieta como siempre debió estar. Las sábanas que cubrían los espejos ya no me generaban la misma incomodidad. La sensación era que la casa se estaba recuperando. Y lo más extraño, hasta los rebozos cambiaron. Los diseños que antes aparecían solos, aquellos símbolos raros y rostros apagados, ahora daban paso a flores, hojas, patrones simples y suaves, como si algo que antes me usaba para manifestarse hubiera perdido fuerza, o estuviera yéndose. Pero a pesar de que todo parecía más calmo, yo todavía cargaba un miedo callado en el pecho, como si aquella oscuridad solo estuviera escondida, esperando. Y una noche, después de que Mayira ya estaba dormida, salí a la vereda para cerrar el portón y la vi, por primera y única vez, de forma completamente nítida. Del otro lado de la calle, parada bajo el poste de luz, estaba la mujer. No tenía rostro. Era como si la piel hubiera sido estirada por encima del lugar donde deberían estar los ojos y la nariz. Pero la boca estaba demasiado abierta como si gritara, pero no salía ningún sonido. El rebozo oscuro le cubría todo el cuerpo y sus manos temblaban como si quisieran agarrar algo. No pude gritar, no pude moverme. Solo me quedé allí, paralizada, con el corazón a mil y la sensación de que iba a cruzar la calle para atraparme. Pero no se movió. Solo permaneció inmóvil, mirándome con ese rostro liso y esa boca que parecía querer tragarse el mundo. Y entonces, sin aviso, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me apoyé en el muro y rompí a llorar. Era como si aquello hubiera sido una despedida, o tal vez un último intento de arrastrarme de vuelta a esa oscuridad que había vivido dentro de mí por tanto tiempo. Después de aquella noche no volví a ver nada, ninguna sombra, ningún ruido, ningún intento de invadir el cuarto de mi hijo. Era como si esa aparición hubiera sido el último suspiro de algo que se alimentaba de mi dolor. Mayira siguió durmiendo conmigo unos días más, y todo se mantuvo en calma. La casa, que antes parecía helada, sofocante, oscura incluso con todas las luces encendidas, volvió a parecer una casa. Yo me sentía cansada, claro, como si hubiera cargado un peso durante meses. Pero también me sentía despierta. Solo con la presencia de Mayira entendí cuántos había sido yo misma quien mantuvo viva aquella energía. Yo la alimentaba cada día, sin darme cuenta, con la nostalgia que no me dejaba respirar, con el apego al cuarto cerrado, a la ropa en el armario, a los cajones intactos, a la almohada que dejaba exactamente como él la había dejado. Lo llamaba amor, pero quizás era apego, miedo a olvidar, miedo a seguir. Y era ese apego el que había abierto espacio para que algo entrara, algo que tomó forma en la oscuridad y se aferró a todo lo que yo me negaba a soltar. Cuando la madre de Mayira volvió del viaje y vino a buscarla, tuve ganas de pedirle que se quedara unos días más, pero no lo dije. Sabía que esa niña ya había hecho por mí lo que nadie más podía hacer. Después de que se fue, pasé todo el día observando la casa. Entré al cuarto de mi hijo por primera vez sin sentir un peso en el pecho. Abrí la ventana, doblé la ropa, guardé los cuadernos, quité la sábana de la cama. Lloré, claro. Cada doblez era una herida tocada, pero sabía que era necesario. El cuarto no se volvió un depósito ni un santuario, solo volvió a ser un cuarto. Los rebozos que hice después de eso nunca más tuvieron aquellos dibujos que aparecían solos. Eran bonitos, pero normales. Volví a coser con música, con café, con la ventana abierta. A veces todavía me despierto con miedo. Aún escucho sonidos que me hielan. Pero ahora sé que el miedo solo entra cuando el dolor deja la puerta demasiado abierta. Y lo más importante, entendí que amar a alguien no es simplemente aferrarse a lo que quedó.
es permitir que se vaya. Y eso para mí fue lo más difícil de todo. Una mañana, algunas semanas después de que Mayira se fue, me senté en el patio con una taza de té y me di cuenta de que hacía mucho tiempo no me sentía en paz en ese lugar. El sol caía suave sobre las plantas, los pajaritos hacían un ruido bonito y todo parecía normal. Por primera vez el silencio de la casa no me asustaba. Era un silencio vivo, y no ese silencio pesado que parece esconder algo. Pensé mucho en lo que había pasado, en lo que vi, en lo que sentí, en lo que esa mujer, si es que puedo llamarla así, quería de mí. Y aunque no tenga una respuesta clara, entendí que ella se alimentaba de todo lo que yo no quería soltar, del dolor guardado en los cajones, de la ausencia disfrazada de recuerdo de mi resistencia a seguir adelante. El cuarto de mi hijo, tal como estaba, era casi un altar al sufrimiento. Y tal vez yo creé un espacio tan vacío, tan desesperadamente aferrado al pasado que algo echó raíces allí. La figura sin rostro, la máquina de coser funcionando sola, el intento de abrir la puerta. Todo era parte de eso. Y tal vez en el fondo solo quería entrar porque yo no dejaba salir nada. Nunca conté esta historia a nadie, excepto a la propia Mayira, años después. Ella creció, se mudó, pero de vez en cuando me llama. Dice que extraña los días que pasó aquí, como si hubiera vivido algo especial, aún sin saberlo todo. Y lo entiendo, porque en el fondo, por más horrible que haya sido, aquella etapa de mi vida me enseñó mucho más que los años tranquilos. Aprendí a reconocer las señales de lo que no está bien, a notar cuando algo dentro de mí empieza a oscurecerse. Hoy, cualquier peso extraño en el ambiente, cualquier sensación de que hay algo de más en el aire, primero miro hacia adentro, antes de culparlo de afuera. No es que crea que todo fue cosa de mi cabeza, no lo fue, pero creo que existen cosas que se aprovechan de lo que dejamos abierto. Y yo lo dejé, todo abierto. El amor por mi hijo se volvió un duelo petrificado, y donde hay dolor estancado, la oscuridad se forma. Por eso ahora sigo viviendo, amando su memoria, pero sin intentar congelar el tiempo. Y sé que haciendo eso mantengo lejos aquello que una vez intentó habitarme.